hindi pinalad ang ating kababayan na si Arthur Villanueva sa kakatapos lang na bakbakan sa bansang Mexico kontra kay Brian Mercado na may kasalukuyang record na 29 wins at 1 talo. Habang ang ating kababayan ay dumayo sa baluarte na may bit-bit na record na 35 wins, 6 na talo, 1 tabla at 20 sa kanyang panalo sa pamamagitan ng knockout. Ang laban ay ginanap sa Gimnasyo Carlos Hernandez Carrera sa Nogales, Sonora, Mexico para sa 10-round professional boxing competition. Malaking pagsubok ang hinarap ni Arthur Villanueva sa laban na ito. Bagamat ipinakita niya ang kanyang husay at tapang, nanaig ang lakas at tibay ng Meksikanong si Brian Mercado. Mula pa lamang sa unang round, kapansin-pansin na ang lakas at tikas ng Meksikano, ngunit hindi na tinag si Villanueva, nananatiling matatag sa bawat palitan ng suntok. Gayunpaman, mabilis nakapag-adjust ang kalaban at pagsapit ng ika-4 na round, nagawa nitong pabagsakin si Villanueva ng 2 beses. Y ahora sí lo determina el referee y se hinca ligeramente, pone la rodilla y esto me parece es una caída circunstancial, pero qué bueno que el referee... La acotó el referee y es bueno para un Brian y tiene que estar más concentrado. Me gusta cómo empieza a manejar él cuando él pone el ritmo de pelea. Es su pelea para él. No se aprecia porque lo tapa la propia rodilla, pero el tercero en la superficie, en el caso de Jorge Gutiérrez, estuvo atento, metido y en tono del combate de Iñaki. Generada por golpe, Charlie, así de claro fue aquí esa presión de sí. Sonora y en este caso Brian desde el mercado a utilizar más el jab. Mercado para mandarle buen trabajo en la esquina, en el ojo justamente, y vuelve a entrar con una izquierda, se levantaba Villanueva y lo atasca justamente con la derecha, dura, sabrosa y poderosa, lo agarró en un contragolpe, bien por el referee, y ahora sí está sorprendiendo a Villanueva. El cierre puede ser importante, el cierre puede ser poderoso, el cierre puede ser perrísimo, vuelve a agarrarla a la distancia, vuelve a atacar abajo, le pica las costillas, entra por arriba. Tener el ritmo del combate implica eso, haber encontrado la forma de atacar y de defender, y me parece que Brian lo tiene. Cuidado que los dos mandan torpedos espectaculares y caramba, ¡ay! Agarraron al mexicano a la entrada del mercado, izquierda, derecha y a la vuelta. Pagkatapos ng 2 knockdown na natala sa round 4, lalong uminit ang laban, si Arthur Villanueva ay matapang na nakipagpalitan ng mabibigat na mga suntok. Hanggang sa susunod na mga round ay may iilan din na mga matatalim na suntok na tumama kay Brian Mercado na bahagyang nagpaalog ngunit mabilis na nakapag-adjust at nakuhang kontrolin muli ang laban upang makabawi at kalaunan ito ang mga pangyayari. La complicación de verdad, Iñaki. Sí, Charlie, y es que fíjate cómo están las combinaciones. Doble izquierda, tanto de gancho y de recto, Charlie. Y mira nada más cómo se agarraron. Los dos se atascaron. Entraron con la derecha. Y Brian Mercado sintió que asumió el castigo. Vuelve a agarrarlo. Lo dejó parado con ese embate. Villanueva, adusto, poderoso por algunos momentos. Se ve que baja la estamina por algunos. Y vuelve a marcar. Se quedó en el viaje. Mandando el gancho. Le dolió. El ataque fue combinación poderosa. Izquierda primero, luego derecha. Luego la izquierda volada. Entró bonito Brian Mercado. Y puede ser definitorio. Episodio quiere llevarse la victoria. Hay que demostrarlo porque esta clasificación... ¡Ay! Lo agarró bonito con la izquierda. Vuelve y intenta. Ahora cambió la combinación. Creo que Brian empieza a sentir un poquito la pesadez del combate. Se ve que se le mueven las piernas de manera lateral y ya no tiene tanta velocidad y potencia. Sueltan a tocar, es más fácil que te la muevan, lona, claro. Y lo intenta y ahora entró con una guadaña dura, sabrosa y poderosa. No se va a... Isang malungkot na realidad na inuuwi ng ating kababayan. Ngunit ito ay boxing. Kailangan handa ka sa kung anuman ang kahinatnan ng laban. Panalo ang Meksikanong si Brian Mercado sa pamamagitan ng technical knockout sa loob ng ika-9 na round. Maraming salamat mga idol at sinamahan niyo po ako hanggang sa dulo ng ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and follow, and hit the bell button para updated ka sa mga bagong upload ng mga videos.